Estamos en estas pláticas académicas que son fundamentales. Ahora nos toca recibir al ingeniero José Roberto Hernández Tinoco, que viene de Durango. Él es el apoyo académico, trabaja en apoyo académico en la DGETIS de Durango y es presidente de la Unión del Personalismo Comunitario AC. Él vino a dar una conferencia a la Semana de la Ingeniería y tuvimos la oportunidad de platicar. Entonces, pues siendo un invitado de honor que viene a dar una conferencia a esta universidad, claro, a la División de Ciencias de la Salud de Ingenierías, pues nos da mucho gusto, le damos la más cordial bienvenida. Y nos interesa mucho, tuvimos una plática informal en los pasillos sobre el tema de su conferencia. Entonces, bueno, pues vamos a platicar al respecto con ustedes, con la finalidad, pues, de hacer las reflexiones donde el ingeniero José Roberto, pues, va a plantear una serie de cuestiones. Entonces, buenas tardes. Me gustaría mucho que nos platicara un poquito, nos esbozara su perfil, su trayectoria, y después nos vamos a la parte donde, ¿por qué llega a estas ideas, ¿no? Muy bien. Mire, yo soy de formación en ingeniería mecánica. Egresé del Instituto Tecnológico de Durango en 1974, hace ya bastante tiempo. En ese mismo año era ya catedrático de matemáticas en la Universidad Juárez del Estado de Durango y había tenido la oportunidad de apoyar sustituyendo a algunos de mis maestros en el mismo tecnológico con la asignatura de dinámica aplicada. De tal manera que siempre estuve con la inquietud de formarme en el terreno de las ciencias, pero para enseñar ciencias. Yo tenía esa formación. Había estado en el sistema de La Salle, en los centros de formación de La Salle. Aquí en León, en el aspirantado de La Salle, estuve allá en los años 66, el año 66 al 69, más o menos 68. Pues bien, egresé del Tecnológico de Durango y me tocó la suerte de... ¿Estamos hablando en qué año más o menos? 1974. Entonces, ¿como egresado o ya como ingeniero? Como ingeniero, porque yo presenté mi tesis, estuve haciendo estadías para la elaboración de mi tesis en la UNAM, en el Poli, en el TEC de Monterrey. ¿Cuál fue el tema de tesis? Y en la Universidad de California en Los Ángeles. Yo deseaba aportar el diseño de un laboratorio de dinámica aplicada, porque veía que se enseña mucho diseño estático, pero el diseño dinámico no es tan simple. ¿Verdad? Y además no había equipamiento. Entonces la idea era diseñar equipos muy sencillos para profundizar en todo el aspecto el abstracto un poquito de las oscilaciones mecánicas y cómo inciden. ¿Ese egresado me dijo de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Durango? De Durango. En el año 74. Muy bien. Y en el año 74 y 75, parte del 76, fui maestro de matemáticas en la Universidad de Durango. Tenía 22 años, así que era muy chico. Muy chico, pero muy a gusto poder interactuar con jóvenes más o menos de la misma edad, dando clase. Y mi trabajo ha sido preferentemente en la docencia desde siempre. Tengo 40 y bastantes años en la docencia, 42 en el sistema de GETI, porque me tocó ser del equipo fundador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 89. Resultó de una inquietud social que había en Durango, en que buscábamos que la riqueza de Durango pues beneficiara a Durango, porque había un yacimiento enorme de cielo abierto, a cielo abierto de hierro, y se extraía el mineral y se iba a la fundidora Monterrey. Y la verdad a Durango que beneficiara mucho en su desarrollo, la verdad era muy poco. Y los estudiantes del tecnológico y de la universidad se metieron en eso. Tomamos el yacimiento esperando que el apoyo de la federación permitiera iniciar el desarrollo industrial de Durango, cosa que no ocurrió. Y ahí comenzamos a entender que es muy difícil la transformación socioeconómica si no hay un cambio de estructuras mentales, cívicas y políticas. Muy bien. Entonces, hicimos ese modelo de bachillerato
donde deseábamos ¿Quién asociar. te invitó? ¿Ya el director? El fundador, eso había sido líder estudiantil en su momento. Y fuiste acompañado de él. Más bien él estuvo reclutando los exalumnos del tecnológico que teníamos mejor desempeño académico. Perfecto. Yo cuando regresé de hacer mi estancia en la Universidad de California en Los Ángeles, ya estaba la invitación de él. Hiciste una especialidad, ¿no? No, realmente fui nada más a hacer una estadía en la cual me entrevisté con investigadores de lo que era el tema de las oscilaciones mecánicas. Nada más que ellos lo aplicaban en muchísimos campos y uno aquí en México no alcanzaba a ver que fuera tan amplio, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor estar allá para eso. A ver, bueno, estamos platicando de tu trayectoria y todo. ¿Por qué te das cuenta que en México es importante empezar a integrar otros elementos? ¿En qué momento ya...? Precisamente ahí tuve la oportunidad de interactuar con exiliados chilenos. De la guerra... Acababa de pasar el bombardeo al Palacio de la Moneda en el 73, el asesinato del presidente Allende, Pinochet toma el poder y había muchos exiliados chilenos. Comenzamos a platicar de ese ingenieros, la problemática social que ellos estaban haciendo posgrados en el Centro de Estudios Chicanos, precisamente de la Universidad de California en Los Ángeles. Pero también muchos académicos de la universidad, terminando las labores, salían y participaban en las movilizaciones de César Chávez. Perfecto. El líder de los pescadores, sí, de migrantes mexicanos, y yo les preguntaba que cómo es que andaban en esas movilizaciones sociales y eran académicos serios. A ver, muy bien. Entonces estamos en una fase donde hay una ruptura, donde el técnico deja de ser técnico y empieza a politizarse. Sí. Por la situación en el contexto donde se está. Sí. Golpe de Estado a Chile y... lo que había sido el movimiento del 66... que fue todavía cuando yo estaba en secundaria, me tocó ver eso. En 1970, que a ver, en el 66, ¿qué pasó? Fue el movimiento de Cerro de Mercado en Durango. A ver, platícanos. Se buscaba que la riqueza de Durango beneficiara a Durango, pero luego interviene el presidente de la República para que se entregue el movimiento. Yo estaba en secundaria apenas, los líderes eran Francisco Peiro, Carreño y otros más, que es el que yo conozco. Y entonces... lo que ocurre es que ya terminando el movimiento, a mí me invitan a pasar a los centros de formación de La Salle y acepto y me vengo a terminar el tercer secundaria en León. Y luego paso a la etapa de bachillerato en el centro que tenían en Saltillo y entonces termino el bachillerato en Saltillo. Y ahí ya decido yo regresar a Durango para ya hacer la ingeniería. Y hay movimiento estudiantil de nueva cuenta en Durango. Yo me fui con movimiento estudiantil y en 1970 el movimiento estudiantil. ¿Y en el 70 era lo mismo o qué? No, ya era que la riqueza del... Primero, la evidencia de que el movimiento del 66 había fracasado, las promesas habían sido fallidas, el impulso a la industrialización de Durango fue un cuento, se había prometido poner por lo menos una fábrica de clavos que nunca se hizo, y el patronato del 450 consistía en que por cada tonelada que se llevaban a Monterrey, pues se donaba a Durango 4 pesos y 50 centavos para apoyar su desarrollo. Luego se vio que la riqueza forestal pues beneficiaba a todo el mundo, las grandes empresas y demás, pero no a la gente dueña del campo, a los ejidatarios y campesinos. Y entonces se hace ese movimiento otra vez. ¿Y cuál fue tu rol? Mi rol en el movimiento del 66 fui simplemente, como era adolescente de secundaria, acampados tomando el cerro como otros cientos y miles de muchachos. En el 70 veo aquello y me voy de Durango. No puede ser. ¿Sí? Y me fui a estudiar arquitectura y después regresé y allí yo ya traía esa inquietud de la relación que hay entre la educación y la problemática social. Y cuando regreso de la Universidad de California, entonces ya venía yo con una visión más completa de compromiso con el terruño, con la tierra misma. Cómo iba a estar allá buscando andar en las grandes universidades haciendo currículum si acá mi gente necesitaba apoyo para el desarrollo. A ver, ¿tu estancia en Los Ángeles? Sí, fue... En Los Ángeles viste formas de organización y demandas sociales. Sí. Y también por parte de los chilenos que estuvieron también haciendo allá un trabajo. Viste una preocupación y también una preocupación política sobre el ejercicio de los ingenieros y los impactos sociales, el compromiso social. Sí.
Y entonces, y con tu experiencia en el movimiento, en los dos movimientos en Durango, te permite a ti ir comprendiendo que el desarrollo a veces no beneficia a los actores directos, Sí. incluso a los mineros o a los campesinos Sí. de las tierras. Perfecto. A ver, ¿qué más? Ahora sí. Al regresar a Durango tengo la suerte de ser invitado a iniciar un bachillerato, con ese nexo profundo en la realidad de los empobrecidos. Y entonces ahí lo que pretendimos en su momento fue asociar una alta competitividad técnica y académica y una arraigada conciencia de solidaridad social. A ver, estás hablando en plural. Principio. ¿Quién es Todo el era? equipo de fundadores Okay. de la escuela esta. Coincidió. Coincidimos porque ellos habían sido líderes en 1966 Okay. y ellos organizaron el movimiento de 1970. En el movimiento del 70 se establecen compromisos serios con el presidente de la República, el futuro presidente, que era don Luis Echeverría Álvarez, y el líder de ese movimiento, que era el ingeniero Manuel Francisco Peiro Carreño. Y se hace compromiso, se detiene ya la movilización del 70 y se tiene apoyo para el desarrollo del Instituto Tecnológico de Durango en muchas cosas, desde el gimnasio, equipamiento italiano de máquinas, herramientas, muchos apoyos. Pudo formarse, crearse muchas escuelas secundarias técnicas y una escuela secundaria técnica, que es la de secundaria técnica 19, y luego el CEBETI número 89. Y a mí me toca, cuando regreso en el 74, es decir, 4 años después del movimiento, ya recibir la invitación de Manuel Francisco Peiro Carreño para colaborar en la fundación de un bachillerato. Iba a la secundaria, ¿a dónde van a ir los egresados nuestros? Al bachillerato. Un proyecto integral. Integral. Y ahí, claro, había después la idea de hacer una universidad o un tecnológico. Pero en esa parte veíamos la importancia de que la formación académica estuviera asociada con una formación social de fondo. Un compromiso solidario con los empobrecidos, con las comunidades vulnerables. De modo que desde el principio nuestros muchachos, estudiando y trabajando en comunidades. A ver, ahora quiero que me platiques del trabajo que hacían en las comunidades los muchachos. Los chicos. Si eran egresados, por decir algo, o estudiantes de técnicos en ventas o de administración, desde estudio de mercados para la CONASUPO, por ejemplo. Si eran muchachos de electrónica, proyectos de rehabilitación de instalaciones eléctricas, o los de construcción, redes de agua potable, de alcantarillado, el trazado, diseño urbano de las colonias irregulares, los asentamientos irregulares, los paracaidistas que decíamos entonces. Sí. Y entonces ellos trabajaban. Pero ¿sí hubo un impacto social o era un discurso? Pues lo hacíamos en campo. Pues lo andábamos haciendo en campo, la verdad. ¿Y sí hubo un impacto? Sí, pues las colonias están trazadas. Perfecto. ¿Sí? Y los muchachos se iban formando con esa visión y con esa conciencia, poco a poco. Claro, a lo largo del tiempo fue una de las mejores escuelas del país, que yo recuerde 4 o 5 años seguidos. Primer lugar en matemáticas en un contexto de 450 y tantos bachilleratos del país. No era cualquier cosa. Y era una escuela en un barrio pobre, ni siquiera así en un lugar donde haya mucha vialidad y bonito, ¿no? En las colonias empobrecidas de aquel tiempo, que ahorita ya quedó aislado precisamente por eso. En lo que es desarrollo urbano, quedó anclado en la conjunción de 3 colonias muy difíciles, ¿sí? Que sigue siendo de las más altos niveles de peligrosidad y delincuencia. Pero bueno, ahí ensayamos ese modelo y vimos que era posible, sí era posible, que los chicos a nivel bachillerato pudieran hacer proyectos de nivel ingeniería. El examen final de los muchachos de técnicos en construcción era entregar un proyecto completo de casa-habitación con memorias de cálculo, costos y presupuestos y la maqueta. Pero luego acabo de estar apenas el sábado pasado con uno de los muchachos de entonces, de hace 27 años, que le entregó la casa construida, egresado de bachillerato. Y entonces, en el año que sería 97, el presidente municipal de Nuevo Ideal pide apoyo a nuestra escuela para hacer un proyecto de pavimentación de un camino vecinal de casi 50 kilómetros, 48 kilómetros. Y nuestros muchachos de construcción, porque ya la topografía habíamos cerrado la carrera, en esa visión de rotar carreras conforme se satura el mercado, que esa visión la tenía en su momento, salidas laterales para los que no podían terminar la carrera, una visión súper moderna que tenía este ingeniero fundador, en paz descanse. Pero entonces, 80 muchachos de la carrera de construcción, que ya sabían, su examen final era un proyecto de 5 kilómetros de camino en la sierra. Sabían hacerlo.
Y entonces 11 brigadas, 80 y tantos muchachos, los dejamos allá en el puente de Día de Muertos en noviembre y una semana después fuimos por ellos, alojados pues en las cabañas y casas donde les daban alojamiento, pero a veces en el descampado, en tiendas de campaña, ¿verdad? Los levantamientos y entregan el proyecto técnico completísimo al término del año. Es decir, todas las vacaciones se la pasaron en trabajo de gabinete, ¿sí? Que curvas, masas, secciones y todo lo que se requiere para estimar los costos. Y el camino ya está pavimentado. Pero eran muchachitos de bachillerato que podían hacer proyectos de nivel de ingeniería civil. A ese nivel los chicos podían desempeñarse. Y creímos que los jóvenes pueden dar tanto cuanto los que los acompañamos les hagamos soñar y que se convenzan, ¿verdad? Entonces, hay una experiencia de una escuela integrada por varios profesores que participaron y vieron la importancia. Yo estaba pensando en el reciente aniversario del Movimiento 68, que fue un movimiento interesante, fue un movimiento ciudadano, fue un movimiento político importante en México. Bueno, es el parteaguas, precisamente porque exigió la apertura democrática en nuestro gobierno. Acá la dinámica fue diferente en Durango. Poco a poco, tanto el compromiso de Luis Echeverría como el compromiso del presidente municipal, como el compromiso de Manuel Francisco Peiro Carreño, que fue el fundador de estas escuelas, como del director, pues entonces pudo canalizar en términos de apoyarse de las inquietudes, del compromiso, sí, y de constituir también un elemento ético sí, en términos de servir a tu comunidad, sí, y de participar directamente con los problemas de tu comunidad, con los ingenieros. Muy bien, ¿qué sí, más? Que el equipo conformado en torno a esa propuesta, ¿sí?, logró una serie de principios, ¿sí?, en orden a esa ética social. De modo que con las experiencias educativas, luego fui director del Instituto Tecnológico de la región de Los Llanos durante casi 10 años, ¿verdad? Y pudimos consolidar la propuesta, ¿sí? Es una propuesta de una nueva ética social. Destaca la centralidad de la persona, se abre a la dimensión comunitaria del ser humano. Vemos que la formación de la ingeniería se atiende al qué, cómo y cuánto de las cosas, pero difícilmente se abordan las grandes preguntas y serias preguntas de el por qué, el para qué y el para quién, ¿verdad? Y entonces, en ese perfil de formación de los muchachos, buscamos que la vinculación comunitaria fuera un recurso permanente para transformar conciencia en los muchachos. Que salieran de ese cómodo reducto que es el intramuros escolar a tocar la realidad de los empobrecidos, aplicando lo que van aprendiendo en sus asignaturas para ir y desarrollar proyectos que benefician a las comunidades. Iniciábamos con una visión de proyectos técnicos, pero vínculo comunitario tiene 3 vertientes de acción traslapadas, pero por fines didácticos las manejamos como 3 vertientes de acción. Una vertiente formativa. El muchacho al salir y trabajar en las comunidades debe estimular una reflexión profunda sobre los valores, la capacidad de diálogo, la tolerancia mutua, la solidaridad, la justicia y la lucha por la justicia como causa común de todos, no de aplicación de la ley y del derecho como tal, sino la ética, ¿sí?, la justicia ética. Es decir, el deber que tenemos de propiciar el bienestar de todos, porque los recursos del país son de todos, no de los que sepan, porque luego el que sabe pareciera tener carta abierta para aprovecharse del que no sabe, ¿sí? Entonces, una reflexión profunda en torno a los valores en la comunidad, desde niños, adolescentes, jóvenes, señoras, señores, en una reflexión profunda sobre valores. Y eso se hace con diversas estrategias que luego las podría comentar. Luego, una vertiente de acompañamiento y de promoción de la comunidad, en que se enseña a la comunidad a observar la realidad problemática que tiene en torno a sí. Sí. Ver qué factores determinan esa problemática que está viviendo. Ver en cuáles de esos factores la comunidad como tal puede incidir para transformar el desemboque final de acontecimientos, ¿sí? Es de promoción. Y lo más sencillo es entrar con problemas
materiales, de infraestructura y demás, para luego terminar con problemas culturales, ¿sí? O de seguridad, de droga, de las dependencias de los muchachos, la promiscuidad sexual, el embarazo adolescente, el abandono escolar, el escaso rendimiento en las escuelas, que desde la comunidad se pueden hacer muchísimas cosas en favor de eso. Pero entonces es acompañamiento. Y ahí es donde los muchachos de la Asociación de Ingeniería Civil de todo el país han apoyado haciendo proyectos desde caminos, presas, redes de agua potable, redes de alcantarillado, cuanta obra civil se requiere. Los muchachos salen y durante una jornada, que la hacemos normalmente en Semana Santa, en sus vacaciones, ellos dejan el descanso y se van a trabajar en favor de comunidades empobrecidas. Como allá en aquel tiempo lo hicimos para hacer el camino de Nuevo Ideal, ese de 50 kilómetros. Esa es la vertiente de acompañamiento, promoción de la comunidad. A ver, con referencia a... Está muy interesante. Ustedes llegan y detectan las necesidades, consultan con los ejidatarios, sí, consultan con los actores sociales, y hay una mecánica, hay un método para poder sí consultar. A ver, platiquen. Sí, sí. ¿Cómo llegan con la comunidad y el ingeniero empieza a escuchar? No prescribe qué es lo que necesitan ellos, no, sino la comunidad a la que debe compartir. A ver, hemos intentado 1000 formas de llegar a hacer el listado de problemática que viven las comunidades. De muchas maneras lo hemos hecho. La más adecuada nos ha resultado cuando los mismos muchachos de las comunidades que estudian en las instituciones son el puente para trabajar con la comunidad. Perfecto. Para no llegar como actores de la misma como actores de la misma. Comunidad. Porque luego llega uno como funcionario o esos voluntarios que llegan con afanes mesiánicos, vengo a salvarte de tus problemas. Sí. Nada de eso, no. Nosotros queremos, desde ese contacto con la misma comunidad, iniciar la dinámica de maduración. Perfecto. ¿Sí? Y entonces detectar problemas y organizar que la gente aprenda a analizar. De tal manera que los rasgos de la maduración social que nosotros hemos planteado son sencillos. Que sea crítica, es esto, análisis de la realidad, sí, relación desde causa y efecto. Participativa, que participe no solo con su presencia y como mueble, sí, como ocurre muchas veces en las consultas, sí, que hacemos los funcionarios, sí, sino con propuesta. Entonces que sea crítica, participativa, propositiva, que no cierre su capacidad de ver la realidad y aportar posibles soluciones. ¿Sí? Porque luego en esa visión autoritaria, cuando llega alguien de mucha preparación, cerramos la experiencia nuestra. Claro, entonces, y a veces es muy contestatario y a veces puede ser hasta negativo, ¿no? Sí, es negativo. Que puede ser así, no, pero esto, no, pero esto sí, no da, sí, es que no ayuda. Ándele. Muy bien. Entonces, para nada, no queremos dar más culto a esa reacción o esa inclinación a pedir que la autoridad nos resuelva todo. Nada de eso. Sí. Esa es inmadurez social. Entonces, que sea participativo, propositivo, que se comprometa en aplicar la solución a aquella que está sugiriendo. No nos diga que el rector haga tal cosa, o que el alcalde haga no sé qué, o que el presidente, nada de eso. Aquí solo se vale que propongas qué podemos hacer desde nuestra realidad. Y una vez que se propone, la autogestión. No esperar que todos los recursos los regale alguien, o que nos dé recursos porque que da, manda. No, queremos la autogestión. Y en eso sí, la autogestión y hacer que la autoridad cumpla su función. Es decir, la subsidiariedad y la complementariedad. Respete el espacio de protagonismo de la sociedad. Sí. Porque tenemos mucho Estado y poco pueblo, demasiado gobierno y poquísima sociedad. Nosotros queremos al revés. Más sociedad, menos gobierno. ¿Sí? Y eso enriquece al gobierno. Porque hay más propuestas y la base social se compromete en lo que propone. ¿Verdad? De eso tenemos ejemplos realizados por los mismos muchachos. Increíbles. A ver, hábleme de dos ejemplos que sean. Pues miren, nada más, los chicos estos que trabajaban en la escuela hacían las brigadas de seguridad de emergencia. Cuando había inundaciones como las recientes o había nevadas, en los estratos vulnerables los techos se caían, por ejemplo, por la nieve, y entonces las camas de agua, nieve, todo frío y enfermedades bronquiales, y había que ayudarles a reconstruir sus casas. O en las inundaciones ocasionalmente, bueno, la escuela funcionaba como albergue. Y ahí era jardín de niños durante el día y guardería en la noche, señoras, bebés y todo eso. ¿Así llegó el compromiso? Ah, sí, pero al mismo tiempo había clases. ¿Sí? Muy bien. Replaneábamos todo y las clases en los salones y dejábamos libres los salones para atender señoras con sus niños. Y además, pues, como jardín de niños. Los muchachos en la noche no iban a su casa más que a bañarse. Yo les daba la llave de la dirección y en la alfombra dormían. Y grandioso, porque cruzaban el arroyo seco
a llevar alimento en la noche a los que no podíamos haber evacuados. Y luego atención médica porque deja una secuela de enfermedades gastrointestinales o pulmonares. Llega un momento en el que el líder dice, ¿sabe que ya los médicos voluntarios ya no quieren? Vamos a hacerles una clínica, Inge. Caramba, Luis, pero ¿qué estás pensando? Somos una escuela, Luis, no somos obras públicas. Hizo la clínica. ¿Y cómo la hizo? Más con decirle, después de discutir conmigo casi una hora, se para enojado y dice, Inge, usted es igual de mediocre que todos. Me insultó horriblemente, ¿cómo puede decir eso? Le decían camello. Sí. Y acabo de verlo también hace unos meses, es genial ese muchachito líder. Era terrible, yo lo quería correr, en segundo semestre él era de electrónica, terrible, yo lo quería correr, pero no lo pude correr. Cuando argumenté con él, pues primero era tartamudo, pero sus argumentos muy agudos, no lo pude refutar, dije no lo corro. Luego me arrepiento a los 6 meses porque se lanza a la sociedad de alumnos, ¿y qué creen? Y la gana. Terrible, dije, me voy como en feria. Pero luego comienza a asomarse a los talleres de valores que teníamos los sábados y se enrola. Al final un super líder. De tal manera que cuando ve que los médicos voluntarios ya no quieren, va y me propone hacer la clínica. Ya tenía todo. Ya había gestionado con la esposa del gobernador Silerio que metiera la propuesta en Sedesol. Programas de esos. Y luego, con el alcalde, que era del Partido del Trabajo, había acordado que diera atención médica gratuita, médico en la mañana y su enfermera, y médico en la tarde y su enfermera. Y lo había conseguido. Luego, con unos diputados del PAN, había conseguido que le dieran fondos para pagar un maestro albañil que dirigiera las obras de los muchachos que iban a estar construyendo la clínica. De tal manera que tenemos filmado, tenemos escenas de todo ese proceso hasta que entrega la clínica. ¿Sí? Muchachito de bachillerato. Es decir, que entendió cómo es el proceso de maduración social. Una vez terminada la clínica, vio el problema, cómo resolverlo, organiza la solución, gestiona recursos, termina la obra y le entrega a la autoridad. Es su trabajo atenderla. Y desde el 94 hasta la fecha sigue dando atención gratuita a esa clínica y las comunidades vulnerables. Es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Está muy interesante. ¿Y qué no le dio? Nunca lo visitó el secretario de Gobernación o gente para decirle, oye, porque así como tiene un potencial creativo, con los miedos de los gobiernos, podía tener un potencial que no le convendría a los gobiernos. Nunca hubo problemas de ningún tipo. Bueno, en realidad ese proyecto educativo fue avasallado, ya no existe como tal, cuando los criterios de orden político se sobreponen los criterios de orden sociocultural, como era este. Y ahora es un bachillerato común y corriente, aspirando a lo que aspiran las escuelas, un academicismo vacío e intrascendente, ¿no? Pero hay memoria, hay memoria histórica. Sí. Don Lidio Ribeiro Riani, investigador del CIDET, el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia de Querétaro, en uno de sus libros, se llama Educación Moral para Sociedad Plural, nosotros aportamos la experiencia práctica y el fundamento teórico. Y ahí está plasmado la metodología de cómo se hace. Sí, sí tuvimos problemas con autoridad de gobierno en su momento, el modelo se desmanteló, podríamos decir como tal, pero nosotros somos gente de fe, yo soy gente de fe, soy mocho de nacencia, ¿sí? No muy piadoso, no muy lo que sea, pero entiendo mucho la realidad. Como decía Víctor Frankl, interpreta la realidad desde la perspectiva de fe, ¿sí? Mantén siempre presente el cariño entrañable de la gente que amas y de aquello que amas. Y por sobre todas las cosas no pierdas tu sentido del humor y eso te dará capacidad para sobrevivir. Y este proyecto ha sobrevivido porque tenemos esos 3 ingredientes. Todo es providente, decimos nosotros. El hecho de que haya fallado, después vino un gobernador que andaba buscando modelos sociales para poder aplicarlos a la prevención del delito. Y se enteró que en el Tecnológico de los Llanos teníamos un modelo social. Y nos mandó llamar y entonces permitió que este tipo de modelo de vinculación comunitaria y todas las estrategias de intervención de primer contacto que se desprenden con toda la experiencia en la región, con toda la experiencia comenzáramos a trabajarlo. Y entonces pues aquí está presente Alan, él ya ha ocupado mucho de trabajar en el campo, desde parcelas de traspatio, agricultura de traspatio. ¿En qué época ya es esto? Esto es ya ahorita. Perfecto. Ahorita está funcionando. O sea, retoma esa experiencia. Sí, social. Sí, desde el Tecno de los Llanos y con el respaldo del señor gobernador que acaba de terminar, pudimos aplicarlo y replicarlo en todo el país a través de la ANEG con los recursos que aportaba gobierno por vía de la prevención social de la violencia. Nosotros podíamos activar vínculo comunitario, la jornada de vínculo comunitario. Llegamos a mover en campo en el 2015, en la Semana Santa, en el descanso, cuando los chicos normales se van de vacaciones,
650 brigadistas trabajando en las comunidades vulnerables, marginales, distantes, en 15 municipios del estado de Durango. Fue el año pasado. Y entonces, ese modelo de formación que complementa con el aspecto humano, ¿sí?, lo que ha sido el modelo de desarrollo, respaldado con la aportación científico-tecnológica que formamos en los egresados de nuestras escuelas, que le abona a un modelo insolidario, depredador, de una economía globalizada que permite que la riqueza de unos cuantos sea acumule la riqueza de muchos en unos cuantos, y que la herramienta precisamente es la economía del conocimiento, ese modelo de economía neoliberal, y con todo el recurso de la tecnología. Tecnología que primero es militar y luego se vuelve civil, pero que a través de la intimidación militar se impone el modelo económico en todos los países del orbe, ¿sí? Y eso es tremendo. Y que lo que estamos nosotros buscando, precisamente, que ese modelo, que hay un hiperdesarrollo científico-tecnológico alimentando al modelo económico, vaya en sintonía y en equilibrio con el desarrollo social y humano. Es decir, que el desarrollo científico-tecnológico realmente sirva a toda la humanidad, no a unos cuantos privilegiados. Ok, este grupo del que me está hablando es un grupo político, es un grupo religioso, es un grupo gubernamental comprometido. Somos una ONG, okay, y de la Asociación Estudiantes de Ingeniería Civil, es una asociación civil, no dependen de nadie, no reciben subsidios de nadie, son totalmente autónomos. ¿Todos son religiosos o no, ustedes? No, pues hay algunos ateotes. No, la perspectiva religiosa, digo, yo sí la tengo, pero en realidad hay gente no creyente. Don Lidio es agnóstico, unos chicos de Sevilla eran francamente ateos. Es decir, dice Don Lidio, vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. En lo que disentimos ya habrá tiempo para pelearnos. Sí. Tenemos un adversario común y un reto común. Sí. Vamos a trabajar en lo que coincidimos. Okay. Y entonces hay gente de todos los credos, ¿sí? Y gente sin credo. No somos grupo religioso, no somos grupo gubernamental, somos una asociación civil que queremos en nosotros mismos encarnar los rasgos de la maduración social. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje que le dio a los alumnos de ingeniería de Guanajuato con su conferencia? Primero, el agradecimiento porque los chicos de Guanajuato ya han hecho vínculo comunitario regional, sí, ya no el vínculo comunitario en Durango, ya lo hicieron aquí. Primero fue agradecerles. Segundo, decirles, nuestro país está en crisis. Se está desmoronando en nuestras manos y pareciera que no nos damos cuenta, o que si nos damos cuenta, no asumimos el compromiso de intentar algo. La economía y la política es la misma guerra de dominación colonialista, como lo decía von Clausewitz, ¿sí? Estamos en guerra. Y queremos saber si todavía hay gente valerosa, como la que dice el himno nacional, ¿verdad? O como la que en el año 27 fue capaz de levantarse ante la ley Calles para exigir espacios de libertad. Y fuera en el ámbito agrario como Luis Navarro Rigel, o como fuera cualquiera, ¿no? Es decir, exigir libertad. Pero la libertad en cuanto a la sintonía de la recta razón en orden al bien de las cosas. Es decir, el estudio de la realidad desde la ontología misma, desde el ser humano, ¿no? Entonces decíamos, ¿habrá valientes? ¿Habrá valientes que luchen por reconstruir este país? Pues sí los hay y los conozco. Y conocí a los chicos ANEIC cuando requería un proyecto para hacer el camino de Ignacio Ramírez a Francisco de la Palmita en el municipio de Guadalupe Victoria. Me lo pide el ayuntamiento para hacer un convenio con CEMES y pavimentar. Y ocurre que en el tecnológico de la región de los Llanos, allá en Guadalupe Victoria, no tenía ingeniería civil. Pero me acordaba de los muchachos que habían andado en ese proyecto de Nuevo Ideal y que era el equipo directivo nacional de la ANEIC. Y les pedí apoyo, al día siguiente estaban ahí. Y como era fin de año, era difícil tener el proyecto para enero. Era un voluntariado, claro, por supuesto, pero técnico. Sí, yo les hablé, ¿me pueden ayudar? Sí, se pusieron de acuerdo, 17 voluntarios. El muchacho que estaba convocando al país le dice, ¿entonces qué? Maricas, ¿el día 22 o no? Y le contestan por el correo, pues igual de duro. Sí. Oye, si tú no tienes madre con quien pasar la Navidad, nosotros sí. ¿Te parece que nos veamos el día 26 de diciembre a las 2 de la tarde frente al Tecnológico de Durango? Sí, fue todo. No se requiere más ni papeles ni nada.
Y cuando vamos viendo, en lugar de 17 eran 34. Wow. Y tenían nada más 10,000 pesos para que se mantuvieran. 10 días, 10,000 pesos, 34 gentes. El proyecto técnico. Hacer el proyecto técnico. Menos de 10 pesos diarios para que se alimentara cada uno de ellos. Desde las Choapas, Veracruz, o desde Nogales, desde Michoacán o de acá de Jalisco. Solidaridad. Solidaridad. ¿Y quién le entró la gente a dar Los comer muchachos. tortas? Ok. Ellos cocinaban. El cocinero, claro, a las 4:30 de la mañana ya estaba arriba. Los demás a las 5, a las 6 ya iban camino a la sierra. A las 7 ya estaban en la madrugada, heladísima. En Guadalupe Victoria es heladísimo. El rayo láser de la estación total entre la bruma abriéndose campo para comenzar los levantamientos. 10 desde el lugar de un proyecto de 9 kilómetros entregar una red de agua potable, la del poblado que es 2 de abril, y la ampliación de la red de alcantarillado en Felipe Carrillo Puerto. Muchachos rudísimos, rudísimos. Y ahí fue cuando recuperamos la convicción de que sí es posible. Y entonces ANEC ha sido la caja de resonancia de esta propuesta ética que queremos que toque a todo el país. Nosotros sabemos que esto que están haciendo los muchachos aquí en la Universidad de Guanajuato, como los de Colima, como los de Yucatán, como los de la Autónoma de San Luis, como los de Chihuahua y Zacatecas, que han estado metiéndole mucho testimonio de vida a esto. Tarde o temprano va a ser una sacudida, como una onda de choque que sacuda la conciencia de los jóvenes del país. Yo nada más sueño en que cada uno de esos más de 3.600.000 jóvenes de estudiantes de nivel superior en el país, si el 1% comenzara a trabajar en favor de sus propias comunidades, otro gallo nos canta este país y podemos reconstruirlo. Cuando las campañas en Estados Unidos nos amenazan por todos lados. Si es Trump, construir, ahora ya, sí, movió la cortina de hierro de Rusia y el bloque oeste, lo movió al bloque oeste. Sí. ¿Verdad? Y Hillary Clinton amenazando con la dictadura de que ahora el gobierno tiene derecho a evitar que la sociedad le critique y a imponer qué dogmas religiosos quiere que exhiban y reflexionen las religiones de los ciudadanos norteamericanos. No, vamos, creo que lo que ocurre en Estados Unidos nos ocurre inmediatamente aquí. Claro. Y Y no voy a cuestionar la cuestión de nuestro presidente, pero... Y no por miedo, pero estuvo muy rico por procedencia. Muy bien, entonces este es el mensaje que dio, muy interesante con esa experiencia. ¿Esa experiencia se documentó? Esta última que nos platicó. ¿La conferencia o cuál? No, donde ya se convocan a 36 ingenieros, gente que viene a hacer el proyecto técnico y que sobrevivieron con 10 pesos. Está en el libro de don Lidio Ribeiro Riani y además está consignada en lo que es el modelo vínculo comunitario, que estamos esperando a ver si el Instituto Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico Nacional de México, lo asume como una estrategia de formación para sus... Sí, yo creo que a veces siempre estamos, no, pues es que el modelo dual, que el trabajo de empresa, estudiantes, ¿no? Yo creo que también es importante este modelo dual de sociedad, comunidad, estudiante, y yo creo que también hasta ya se puede exportar, ¿no? Porque ya lo tienen muy bien trabajado. Sí, lo hemos compartido en Chile, en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Valparaíso, en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Lomas de Zamora, las conferencias. Lo hemos compartido con los miembros del Instituto Emmanuel Mounier en España. Ellos son lo que viene siendo la propuesta de la filosofía de la persona, el personalismo comunitario, ¿verdad? La persona como centro de todo el quehacer institucional y humano. Entonces, pues sí creemos que es momento crucial para nosotros, De acuerdo. porque andamos con muchos modelos. Yo tengo 40 y tantos años trabajando en educación, desde el modelo de tecnología educativa, ya con la taxonomía de Bloom, didáctica crítica, vimos pasar el modelo de educación liberadora de Paulo Freire, que entra por la puerta del servicio y le abrimos la principal para que se vaya, no duró nada. Luego el constructivismo, ahora el de competencias, pero finalmente estamos trayendo muchos modelos que aplican en el orden técnico y muy poco en el orden verdaderamente humano. Pues el Freire permitía el diálogo, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría que nos diera sus generales, si usted lo considera pertinente, para que la gente interesada, los ingenieros interesados en compartir, pues un correo electrónico, algo donde se comuniquen. Yo creo que qué bueno que lo trajeron aquí a esta segunda jornada de ingeniería, la semana de la ingeniería, mis compañeros, me da mucho gusto escucharlo. Era un tema que también nos gustaría haberlo escuchado
no solamente están los técnicos ingenieros, también los técnicos administrativos, hay mucha técnica, pero sí falta más que la razón instrumental, los sentidos, los fines. Sí. Bueno, a ver, ¿nos puede dar sus generales por último? Sí, presido una asociación civil que es la Unión de Personalismo Comunitario, ¿verdad? Y mi correo es muy sencillo, es pite, como quien le diga a usted a un árbitro, pite este partido. Pite, guión bajo, 52, porque nací en el año 52, y @hotmail. Es muy sencillo. Y pueden escribirme y yo le pediría a los compañeros que colaboran con nosotros que inmediatamente se pongan en contacto, porque hay que hacer sinergia de las microutopías para construir el gran sueño común de nuestro país. Muy bien, sí, estamos de acuerdo. Pues yo le agradezco mucho y pues terminamos esta entrevista breve y yo pienso que lo más rico se manifestó, se dijo. Sí. Y yo creo que ese es un efecto muy importante para nuestra comunidad académica universitaria. Pues le agradezco mucho que vino a compartir esa toda experiencia, este capital cultural, este capital social que han construido, y que a veces es muy triste porque en México muchas de las buenas intenciones terminaron en fracasos, por muchas cuestiones, por falta de recursos, por falta de dinero, por falta de apoyo, por falta también por saboteo. Pero me da mucho gusto saber que sí hay proyectos positivos, sí, y con buenos resultados para las comunidades y con un buen compromiso, sí, y con impacto. Tenemos un modelo que llamamos liderazgo trascendente, y ahí se trabajan 3 valores para la trascendencia. Primero, ser austero, ligerito de equipaje, que nadie te dé porque el que te da manda, ¿sí? Y además, para emprender vuelo no debes ir cargado con tanto oro como pasó en la calzada acá en México, sí, tanto oro los españoles, sí, ¿sí? Quedas atrapado en lo que conquistaste. Austero, profético, que tu vida testimonie que es posible construir ese orden social justo del cual hablas. Profético, anuncias y denuncias, señalas quién lo impide también, confrontas, ¿sí? Y festivo, optimismo a toda prueba. Decía Manuel Munier desde la experiencia obrera del 19 y el 20, ¿sí? Optimismo trágico. ¿En qué consiste? Pues primero entender que optimista cuando todo está bien cualquier mediocre puede estar optimista cuando todo es favorable, pero solo los extraordinarios mantienen el optimismo cuando todo está en contra. Aunque la causa de nuestro país apareciera ante nuestros ojos totalmente derrotada, aún así iríamos a luchar por ella con el mismo entusiasmo, porque sería indecoroso, vergonzoso no intentarlo. Así que lucharemos hasta el final. Sí, así decía Gramsci, decía, pesimismo de la realidad, optimismo de la razón. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, le damos las gracias. Muchas gracias. Al 69, más o menos 68. Pues bien, egresé del Tecnológico de Durango y me tocó la suerte de... ¿Estamos hablando en qué año más o menos? 1974. Entonces, ¿como egresado o ya como ingeniero? Como ingeniero, porque yo presenté mi tesis, estuve haciendo estadías para elaboración de mi tesis en la UNAM, en el Poli, en el TEC de Monterrey. ¿Cuál fue el tema de tesis? Y en la Universidad de California en Los Ángeles. Yo deseaba aportar el diseño de un laboratorio de dinámica aplicada, porque veía que se enseña mucho diseño estático, pero el diseño dinámico no es tan simple. ¿Verdad? Y además no había equipamiento. Entonces la idea era diseñar equipos muy sencillos para profundizar todo el aspecto abstracto un poquito de las oscilaciones mecánicas y cómo inciden. Ese egresado me dijo ¿por qué llega a estas ideas, ¿no? Muy bien. Mire, yo soy de formación en ingeniería mecánica. Egresé del Instituto Tecnológico de Durango en 1974, hace ya bastante tiempo. En ese mismo año era ya catedrático de matemáticas en la Universidad Juárez del Estado de Durango y había tenido la oportunidad de apoyar sustituyendo a algunos de mis maestros en el mismo tecnológico con la asignatura de dinámica aplicada. De tal manera que siempre estuve con la inquietud de
formarme en el terreno de las ciencias, pero para enseñar ciencias. Yo tenía esa formación. Había estado en el sistema de La Salle, en los centros de formación de La Salle. Aquí en León, en el aspirantado de La Salle, estuve allá en los años 66. En el año 66, Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Durango. De Durango. En el año 74. Muy bien. Y en el año 74 y 75, parte del 76, fui maestro de matemáticas en la Universidad de Durango. Tenía 22 años, así que era muy chico. Muy chico, pero muy a gusto poder interactuar con jóvenes más o menos de la misma edad, dando clase. Y mi trabajo ha sido preferentemente en la docencia desde siempre. Tengo 40 y bastantes años en la docencia. 42 en el sistema de GETI, porque me tocó ser del equipo fundador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, 89. Resultó de una inquietud social que había en Durango, en que buscábamos que la riqueza de Durango pues beneficiara a Durango, porque había un yacimiento enorme de cielo abierto, a cielo abierto. Estamos en estas pláticas académicas que son fundamentales. Ahora nos toca recibir al ingeniero José Roberto Hernández Tinoco, que viene de Durango. Él es el apoyo académico, trabaja en apoyo académico en la de GETIS de Durango, y es presidente de la Unión del Personalismo Comunitario AC. Él vino a dar una conferencia a la Semana de la Ingeniería y tuvimos la oportunidad de platicar. Entonces, pues siendo un invitado de honor que viene a dar una conferencia a esta universidad, claro, a la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pues nos da mucho gusto, le damos la más cordial bienvenida. Y nos interesa mucho, tuvimos una plática informal en los pasillos sobre el tema de su conferencia. Entonces, bueno, pues vamos a platicar al respecto con ustedes, con la finalidad, pues, de hacer las reflexiones donde el ingeniero José Roberto, pues, va a plantear una serie de cuestiones. Entonces, buenas tardes. Me gustaría mucho que nos platicara un poquito, nos esbozara su perfil, su trayectoria, y después nos vamos a la parte